El imponente río Mississippi, un vasto sistema fluvial, fuente de vida y prosperidad, se convierte en un monstruo despiadado durante la primavera de 1927. Las lluvias torrenciales desencadenan una devastadora inundación, la peor en la historia de Estados Unidos. Esta tragedia no solo deja a su paso destrucción y desolación, sino que también revela las profundas desigualdades sociales y racistas de la época. Únete a nosotros en este video a través del evento más destructivo en la historia de Estados Unidos, la gran inundación del Mississippi. ...21 de abril de 1927... una tormenta de proporciones épicas azotó el delta del Mississippi. El canal principal del río Mississippi estaba más de 9,5 pies por encima del nivel de inundación, amenazando con desatar su furia. En Mount Landing, cerca de Scott, Mississippi, cientos de trabajadores afroamericanos luchaban por reforzar una sección débil del dique a lo largo de una curva en forma de S del río. A medida que el río giraba en la curva, el dique saturado se volvía cada vez más vulnerable. A las 8 de la mañana, una gran parte del dique se derrumbó. Una pared de agua de 25 pies atravesó el agujero, arrastrando a los hombres que trabajaban sin darles oportunidad de escapar. Cientos de hombres se ahogaron mientras una enorme cantidad de agua inundaba el delta del Mississippi. Había 468,000 pies cúbicos de agua por segundo, más del doble del flujo de las cataratas del Niágara. Las aguas de la inundación atravesaron la brecha, engullendo todo a su paso y extendiéndose rápidamente por toda el área protegida. Cualquiera que viviera detrás del sistema de diques fue víctima de un rápido aumento del agua. La tragedia en Mount Landing fue el resultado de condiciones de inundación acumuladas durante los últimos 8 meses. Agosto de 1926. En el valle del Mississippi, las precipitaciones del mes son un 200% superiores a lo normal, causando inundaciones récord a cientos de kilómetros de distancia en la cuenca del río. Las lluvias continuaron durante el otoño y el invierno, haciendo que el río creciera cada vez más. Después de 5 meses de lluvias, la cuenca alta del sistema fluvial estaba completamente saturada y los medidores registraban niveles récord de agua. 1 de enero de 1927. El río Mississippi alcanza su nivel de inundación en Cairo, Illinois, donde el río Ohio se fusiona con el Mississippi. Cuando el río entra en la etapa de inundación, el río crece gradualmente y por lo tanto forma una cresta como una ola y ésta se mueve río abajo. El 7 de enero, una inundación de 49 pies pasa por el Cairo. Las lluvias intensas y constantes continúan hasta la primavera. 5 tormentas que surgen, cada una de ellas mayor que cualquier otra de la década anterior, envían más agua al Mississippi. El agua de los afluentes crecidos por la lluvia hace que el Mississippi sea aún más poderoso a medida que avanza hacia el sur. A principios de abril, el río está tan alto que la gente se asusta. La única protección que tienen los residentes contra el aumento del agua son los diques, enormes presas de tierra construidas junto a las orillas de los ríos diseñadas para contener el agua de las inundaciones. Miles de personas trabajan día y noche, reforzando los diques con sacos de arena y comprobando si hay signos de debilidad. El cuerpo de ingenieros aseguraba a la gente que todo estaría bien, que podían contener toda el agua a la vista. Aún así, en Greenville, Mississippi, una de las ciudades más grandes del delta con una población de 15,000 habitantes, los residentes se ponen tensos. El agua ya desbordó 5 diques río arriba. La cresta se dirige directamente a Greenville. La inundación masiva está a punto de exponer las divisiones de larga data entre afroamericanos y blancos. Aquí, la industria algodonera impulsa la economía. Muchos de los productores de algodón son aparceros pobres. La aparcería, un sistema de arrendamiento agrícola que se desarrolló después de la Guerra Civil, se practica ampliamente. Los ex-esclavos y sus descendientes trabajan la tierra de los propietarios de las plantaciones. Devuelven una parte de las ganancias de sus cosechas a los terratenientes.
Estos propietarios, conocidos como plantadores, tienen una ventaja injusta. El vínculo entre el terrateniente y el aparcero era una relación de poder en la que el terrateniente tenía todo el control y el aparcero estaba a su entera disposición, convirtiéndose en un sistema muy explotador. A menudo, los propietarios de las plantaciones también poseían tiendas donde los afroamericanos compraban los suministros que necesitaban. Después de vender las cosechas, en lugar de obtener ganancias, el aparcero muchas veces terminaba profundamente endeudado. Los aparceros afroamericanos también están sujetos a las leyes Jim Crow, que rigen las relaciones raciales en todo el sur. La discriminación racial afectaba a todos, incluidos los niños. Algunos evitaban beber agua de las fuentes señalizadas con letreros que decían «solo para gente de color». Muchas personas preferían beber agua en casa antes de salir. No se les permitía ir a la biblioteca ni siquiera a sus propias escuelas. Había una serie de actividades prohibidas para ellos. Al enfrentar la furia del Mississippi, los ricos plantadores blancos explotan su relación con los aparceros afroamericanos, tratándolos como si aún fueran esclavos. Los propietarios de las plantaciones reúnen a sus aparceros y los llevan al dique, viéndolos como parte de su capital económico que pueden manipular y distribuir a su antojo. Los plantadores ordenan a los aparceros que trabajen sin paga, llenando y arrastrando sacos de arena hasta la cima del dique. Con la creciente amenaza de inundaciones, los métodos abusivos de los plantadores aseguran la cooperación forzada de los afroamericanos. En algunas áreas, incluso los Boy Scouts apuntan con armas a los hombres afroamericanos, obligándolos a permanecer en el dique y trabajar. ...15 de abril de 1927. Un frente de tormenta procedente del Golfo de México produce lluvias torrenciales. Desde San Luis hasta el Golfo, el aguacero azota un valle del Mississippi ya saturado. La tormenta arroja entre 6 y 10 pulgadas de lluvia. La tormenta dura 6 días. Todos en el pueblo estaban tensos, descubriendo fallas en el dique sin saber dónde o si se rompería. Solo podían rezar para que la lluvia cesara y la situación mejorara. La cantidad de lluvia era demasiado para que el sistema de diques pudiera soportarla. 21 de abril. Es en este punto cuando se derrumba un trozo del dique en Mount Landing, 18 millas al norte de Greenville, matando a cientos de personas. Es solo cuestión de tiempo antes de que la enorme ola de agua llegue a Greenville. Abril de 1927. Después de meses de tormentas que arrojan cantidades récord de lluvia en el centro del país, una gran inundación está lista para desatar su furia. Desde el Cairo, Illinois, hasta el Golfo de México, ríos y afluentes se están desbordando. El poderoso Mississippi se eleva alto y rápido. Durante semanas, el agua ha saturado los diques a lo largo del río. A mediados de abril, una tormenta aterradora azota durante 6 días seguidos. Luego, el 21 de abril, el río irrumpió en un dique en Mount Landing, 18 millas al norte de Greenville, Mississippi. A las 8 de la mañana en Greenville suenan las sirenas. La gente entra en acción, apresurándose a salir de cualquier forma posible. El pánico se desata. Suben a sus vehículos y conducen a toda velocidad. Sin embargo, algunos no tienen los medios ni el dinero para salir de la ciudad. Se refugian en los niveles superiores de viviendas y edificios, mientras otros buscan terreno más alto en un dique. 2 diques protegen Greenville. El gran dique principal que contiene el río durante las crecidas y un pequeño dique de protección que rodea la ciudad. Los residentes esperan que este dique más pequeño resista la ola de agua que se acerca. Esa misma noche, las inundaciones alcanzan el lado norte de Greenville, desbordando rápidamente el dique de protección, que tenía unos 2,5 metros de altura, mientras el agua sube a 9 o 10 pies. Inicialmente, el agua no parece amenazadora, pero por la mañana, aguas poco profundas y fangosas cubren las calles. Las turbulentas aguas de la inundación corroen el dique de protección de la ciudad. Finalmente, irrumpe creando amplias avenidas para que el agua invada la ciudad. La gran furia del agua estaba yendo hacia la población. La gente empieza a subir a los tejados para escapar del diluvio. Durante las siguientes horas,
observan el caos que se desarrolla cuando su ciudad se inunda. Todos estaban asustados. Aquella mañana los gritos llenaban el aire. Troncos, ganado, caballos y objetos se arrastraban por todas partes, mientras la gente luchaba por su vida. Algunos nadaban desesperadamente, otros simplemente se ahogaban. Los animales domésticos quedaban a merced del terreno inundado, pero aquellos que lograban encontrar terreno elevado tenían una oportunidad de sobrevivir. En cuestión de horas, toda la ciudad de 15.000 habitantes queda sumergida bajo 10 pies de agua. Al día siguiente, los residentes quedan varados en los tejados y en los árboles. Equipos de rescate improvisados acuden en su ayuda, utilizando pequeñas embarcaciones para navegar por la ciudad inundada y llevar a quien encuentran a un terreno más alto. 23 de abril de 1927. El muro de agua que se estrelló contra el dique en Mount Landing ahora se ha extendido por todo el territorio. La ruptura es tan grande que inunda un área de 60 millas de ancho al este y 90 millas al sur. El agua fangosa y agitada ha arrancado árboles y arrastrado a personas, cabañas, casas y animales. Los abrumados funcionarios locales y estatales piden ayuda al gobierno federal. Inmediatamente, el presidente Calvin Coolidge nombra al secretario de Comercio, Herbert Hoover, para supervisar las iniciativas de rescate y socorro. Nunca antes el gobierno federal había respondido a un desastre nacional de tan gran escala. Hoover tenía experiencia en ayuda humanitaria después de la Primera Guerra Mundial. Era una clase de persona que entendía de organización, y Herbert Hoover formó este equipo que fue al área inundada para ayudar a la gente. La primera prioridad de Hoover es rescatar a los que están varados. Casi 200.000 personas viven en la región inundada. La mayoría se ha visto obligada a abandonar sus hogares. Decenas de miles de personas están atrapadas por las aguas turbulentas. Bajo la dirección de Hoover, la Guardia Costera y la Marina realizan operaciones de rescate. Hidroaviones de la Marina inspeccionan la zona, mientras barcos de la Guardia Costera recogen a personas varadas. Barcos y barcazas transportan a las víctimas de las inundaciones a tierra firme y a los campamentos de socorro de la Cruz Roja. Pero algunos en Greenville se quedan atrás intencionalmente. 23 de abril de 1927. Un océano de agua cubre el delta del Mississippi. Decenas de miles de personas están varadas y desesperadas por ser rescatadas. La ciudad de Greenville, Mississippi, está a 10 pies bajo el agua. Mientras algunos tienen suerte, los residentes más pobres solo pudieron encontrar refugio en el dique. La mayoría de las personas en el dique eran afroamericanos porque no sabían a dónde ir. Los residentes desplazados se amontonan en medio del mal tiempo y esperan ser rescatados. Por la noche, las temperaturas bajan a los 40 grados. Sin tiendas de campaña ni camas, la falta de alojamiento en el dique representa una situación peligrosa. Irónicamente, no hay agua ni comida disponible para la gente. 25 de abril. 3 días después de la inundación de Greenville, el Comité de Ayuda Local, encabezado por un rico abogado de 42 años llamado William Percy, vota a favor de evacuar a 13.000 personas que están varadas en el dique. El gobernador envía inmediatamente barcos de rescate. El plan es transportar a las víctimas de las inundaciones 80 millas río abajo hasta un campamento de ayuda de la Cruz Roja recientemente establecido en Vicksburg. Pero antes de que llegue la ayuda, los plantadores locales intervienen. Quieren impedir que William Percy evacúe a las personas. La mayoría de los desplazados son aparceros afroamericanos que trabajan en plantaciones cercanas. Los hacendados blancos están convencidos de que una evacuación los arruinaría económicamente. Los plantadores creían que, si los afroamericanos iban a otro campamento o lo que fuera, no podrían llevarlos de regreso a sus plantaciones. Tenían miedo de que algunos de los trabajadores se escaparan. Los plantadores apelan al padre de Percy, el senador estadounidense Leroy Percy, el plantador más poderoso del condado. Leroy está de acuerdo en que los aparceros afroamericanos no deberían ser evacuados, así que habló largamente con su hijo. Su hijo se negó a cambiar su posición.
Pero el comité de ayuda ahora también se pone del lado de los plantadores y del héroe Percy. Ante tal oposición, William Percy reconoce y cancela la evacuación. Para apaciguar a los plantadores, se le ocurre otro plan. Percy decidió proponer que Greenville se convirtiera en una especie de centro de distribución de suministros de la Cruz Roja. Según el nuevo plan de Percy, toda la ayuda para la región se enviará a Greenville, luego se descargará y se transbordará a otro lugar. Y por supuesto, necesitarían una fuerza laboral para hacer eso, y esa fuerza laboral vendría de los afroamericanos en los diques. Los aparceros se verían obligados a trabajar sin remuneración. Aquellos que lograron sobrevivir a la inundación ahora deben enfrentar una nueva y dura realidad: ser tratados como esclavos. Abril de 1927. En los días posteriores a la enorme rotura del dique en Mount Landing, las aguas de la inundación del Mississippi continúan avanzando hacia el sur. A finales de abril, la inundación arrasa más de 15 millones de acres en Mississippi, Arkansas y Luisiana. 600,000 personas en la región se encuentran sin hogar. La inundación ha superado ahora a todas las demás registradas y se ha convertido en uno de los peores desastres naturales de la historia de Estados Unidos. En 1927, una inundación fue noticia de primera plana. Fue una historia enorme y, por supuesto, la difícil situación de los refugiados fue una gran parte de esta historia. Ese año, aproximadamente 1 millón de estadounidenses se vieron inundados, lo que representa casi el 1% de toda la población del país. De costa a costa, estadounidenses preocupados donan su tiempo, ropa y más de $17 millones para este inmenso esfuerzo de ayuda. A pesar de esta gran cantidad de caridad, los rumores de abusos comienzan a circular por toda la red de campos de ayuda de la Cruz Roja. En ningún lugar es peor la situación de las víctimas de las inundaciones que en Greenville, Mississippi. En muchos sentidos, el trato a los aparceros afroamericanos desplazados en Greenville se parece a la esclavitud, que había sido abolida más de 60 años antes. Para recibir raciones de alimentos, los afroamericanos deben ofrecer mano de obra gratuita. Para demostrar su elegibilidad, deben usar etiquetas de identificación laboral. Los aparceros se ven obligados a contribuir en las tareas de descarga de suministros de la Cruz Roja, reforzar los diques dañados y participar en la limpieza, todo ello sin recibir ningún tipo de compensación. Bajo la dirección del abogado William Percy, el campamento de Greenville se estableció en una estrecha franja de tierra sobre un dique, con asistencia de la Cruz Roja. Detrás de Percy había una considerable influencia política y económica. Estableció el campamento después de ser presionado por su padre, el senador estadounidense Leroy Percy, quien se alineó con los plantadores locales preocupados por perder su fuerza laboral aparcera. La ira de William Percy hacia su padre se refleja en su gestión del campamento, donde utiliza a los residentes como mano de obra sin pagar, incluso intentando obligar a los afroamericanos fuera del campamento a trabajar de forma gratuita. Durante la inundación, varios afroamericanos se mantienen fuera de la vista de los campos. Trataban de esconderse. La policía recorría la ciudad recogiendo gente y haciéndola trabajar en el dique. El campamento de Greenville forma parte de los 154 campamentos de socorro de la Cruz Roja establecidos en toda la región, albergando a más de 500,000 de trabajadores agrícolas afroamericanos y sus familias, y a menos de 55,000 blancos. Sin embargo, dentro de estos campos, las leyes Jim Crow que rigen las relaciones raciales en el sur influyen en la distribución de la ayuda, reflejando las realidades raciales de la época. Los refugiados blancos reciben tiendas de campaña, camas, comida y ropa de mejor calidad, mientras que los afroamericanos reciben porciones escasas y de menor calidad nutricional, como raciones de pan y melaza. Estas disparidades raciales se ven exacerbadas por el cambio climático, con lluvias intensas y temperaturas extremas empeorando las condiciones del campamento. Las altas temperaturas exacerbaban la situación, acelerando la descomposición de los peces muertos que flotaban en las aguas de las inundaciones y generando un olor insoportable. Mientras tanto,
Aquellos varados no podían escapar del clima ni abandonar los campamentos. Una orden mantenía a los afroamericanos confinados en los campos, pero no aplicaba de la misma manera para los campamentos de blancos. En estos últimos tenían un papel de asesoramiento, mientras que en los campamentos afroamericanos, los guardias armados impedían la libre entrada y salida. La Guardia Nacional intervendría si alguien intentaba abandonar el lugar sin permiso, estableciendo un sistema de control que servía a los intereses de los plantadores, quienes esperaban aprovecharse de la situación una vez que el agua retrocediera. Los plantadores también explotan a los aparceros mediante la distribución de suministros de socorro de la Cruz Roja. Quienes supervisan el campamento y la entrega de estos suministros suelen ser plantadores locales, quienes los utilizan para controlar a los aparceros y arrendatarios. Surgieron acusaciones de corrupción cuando los plantadores blancos comenzaron a acumular ayuda de la Cruz Roja para luego venderla a crédito a los aparceros afroamericanos. Aprovecharon la ayuda federal en su beneficio, generando ingresos y manteniendo a los aparceros endeudados. Además, la discriminación se extiende más allá de los afroamericanos en los campos de ayuda. Pero los afroamericanos no son los únicos que sienten discriminación. A medida que la cresta de la inundación avanza hacia el sur, Nueva Orleans, la ciudad más grande de la región, se encuentra directamente en su camino. Sin embargo, no son solo los afroamericanos quienes enfrentan desafíos. Los blancos pobres también se ven afectados por una decisión de las élites empresariales de la ciudad. En la década de 1920, Nueva Orleans era el centro económico y financiero del sur. Era, con diferencia, la ciudad más rica del sur. Había triplicado la actividad económica de otras ciudades y, para variar, su gran puerto marítimo conecta el interior del país con el mercado internacional. La ciudad está bajo la influencia de un poderoso grupo que incluye banqueros, el alcalde y el gobernador. A pesar de los preparativos de emergencia que llevan más de un mes en marcha, este grupo teme que la cresta inminente pueda destruir su ciudad, situada bajo el nivel del mar. Para evitarlo, idearon un controvertido plan: desviar el curso del agua de la inundación mediante la detonación controlada de un tramo del dique, creando así una ruptura artificial. La idea era que, si se hace una grieta al sur de Nueva Orleans, era como desconectar un tapón de una bañera. Va a drenar el agua a través de eso, y por lo tanto, el río caerá, y Nueva Orleans se salvará. Sin embargo, esta medida salvaría a Nueva Orleans a expensas de las comunidades blancas vecinas de San Bernardo y Plaquemines, que serían inundadas intencionalmente, sin su consentimiento. Abril de 1927. A medida que la enorme crecida del río Mississippi avanza hacia el sur, varios diques colapsan y hacen que el agua de la inundación se estrelle contra la tierra que se encuentra debajo. En cuestión de días, grandes porciones de Mississippi, Arkansas y Luisiana quedan bajo el agua. En ciudades de toda la región, los residentes hacen todo lo posible para mantener un nivel de normalidad, a pesar del desastre. Los residentes utilizan botes para desplazarse. Algunas ciudades construyen pasarelas elevadas para el tránsito de peatones. Mientras la inundación se acerca a Nueva Orleans, los poderosos líderes empresariales y políticos siguen adelante con su plan para desviar el agua hacia las parroquias vecinas de San Bernardo y Plaquemines, hogar de los residentes blancos más pobres. Estas comunidades dependen principalmente de la pesca y la caza en los fértiles humedales. Sin embargo, los líderes consideran que estas áreas están subdesarrolladas y ven el desplazamiento de sus habitantes como un sacrificio necesario para salvar a Nueva Orleans. Se seleccionaron estas parroquias específicamente por su población pobre y porque no eran consideradas de gran importancia para la ciudad. En pocas palabras, eran vistos como personas de poco valor para el bienestar general de la región. 27 de abril. Los líderes de Nueva Orleans obtienen la aprobación estatal y federal para su plan. Pero hay una condición. La ciudad debe aceptar pagar reparaciones a las víctimas. El presidente de cada banco de la ciudad, de cada asociación empresarial, el alcalde, todos firman un compromiso por escrito de que reembolsarían íntegramente cualquier pérdida. Nueva Orleans da 2 días a los residentes de San Bernardo y Plaquemines para evacuar. Al tener poco tiempo para hacer las maletas,
Los residentes deben dejar casi todo atrás. El 29 de abril, los ingenieros dinamitan una sección del dique de Caernarvon, ubicada a 13 millas debajo de Canal Street de Nueva Orleans. La primera explosión arroja tierra al aire, pero solo crea un pequeño agujero. 48 horas después, una sección importante se derrumba después de que un buzo coloca dinamita frente al dique. 250.000 pies cúbicos de agua por segundo fluyen del río hacia la tierra de abajo. El nivel del agua del río baja. Para la rica Nueva Orleans, la amenaza de inundaciones ha desaparecido. Pero para los residentes de San Bernardo y Plaquemines, el diluvio apenas comienza. Algunos viajan en barco para ver la devastación de primera mano. Las fotografías tomadas como evidencia de los estragos de la inundación están destinadas a respaldar los reclamos de reparación de los residentes afectados. Sin embargo, cuando estos presentan sus reclamos ante la ciudad de Nueva Orleans, se enfrentan a un rechazo sorprendente. La ciudad incumple su promesa de indemnizar a los afectados, rechazando numerosas reclamaciones o pagando sumas insignificantes que apenas cubren las pérdidas sufridas. En promedio, cada familia recibe menos de $300 por sus pérdidas, lo que desata críticas feroces de la prensa hacia los líderes empresariales y políticos por priorizar los intereses financieros de la ciudad sobre el bienestar de sus ciudadanos. Casi 10.000 personas residentes en las parroquias de San Bernardo y Plaquemines pierden absolutamente todo. En vastas regiones de Mississippi, Arkansas y Luisiana, las aguas de la inundación persisten hasta julio, 4 meses después de la primera ruptura del dique en Mount Landing. Finalmente, el agua se ha secado del terreno. En total, la gran inundación del Mississippi de 1927 inundó casi 17 millones de acres en 7 estados. Geográficamente, la inundación de 1927 fue posiblemente la mayor inundación en la historia de Estados Unidos. Desde el Cairo hasta el Golfo, dejó una devastación masiva, abarcando una vasta extensión de terreno. Directamente afectó a aproximadamente 1 millón de estadounidenses, trastocando profundamente la vida tal como la conocían. A medida que la gente regresa a sus hogares, se enfrentan a una realidad desoladora. Las casas están inundadas, cubiertas de lodo, y el aire es pesado con el olor de la descomposición de los cadáveres de animales podridos. Los aparceros, en particular, sienten una pérdida abrumadora. Se preguntan cómo reconstruirán sus vidas, si podrán cultivar algodón o azúcar nuevamente, y qué les depara el futuro en una tierra devastada por la inundación. Con tanta gente afectada por el desastre, los estadounidenses comienzan a reconsiderar sus puntos de vista sobre la responsabilidad del gobierno de brindar ayuda. Las cartas al editor y los editoriales de los periódicos reflejan un cambio radical en el sentimiento público. La gran inundación del Mississippi impulsa al gobierno federal a expandir su papel en la asistencia en casos de desastre, comprometiéndose a proporcionar fondos y recursos en momentos de crisis naturales. Esta tragedia lleva a la población a reconocer la responsabilidad del gobierno de intervenir y apoyar a los ciudadanos en momentos de extrema necesidad. La inundación también provocó un cambio profundo en la política nacional. En 1928, el republicano Herbert Hoover ganó la presidencia. Su éxito al liderar el esfuerzo de ayuda contra las inundaciones le valió votos en todo el sur. Se benefició del apoyo tradicional de los afroamericanos, que tenían una lealtad histórica al Partido Republicano, visto como el partido de Lincoln y la emancipación. Hoover obtuvo aún más apoyo de los afroamericanos al prometer investigar las acusaciones de abusos en los campos de refugiados y desarrollar nuevos programas de apropiación de tierras. Sin embargo, nunca cumplió estas promesas, lo que enfureció a los afroamericanos y los llevó a abandonar el Partido Republicano en favor de los demócratas. Hoover les dio la espalda a estas personas y fue una traición tal que la conexión emocional entre los líderes afroamericanos y el Partido Republicano se rompió para siempre. Hoover no fue el único cuya imagen quedó empañada por la inundación. La ciudad de Nueva Orleans dañó su reputación cuando inundó deliberadamente las parroquias de San Bernardo y Plaquemines. Esa decisión reflejó la voluntad de la ciudad de permitir que hombres poderosos se aprovecharan de los menos afortunados, evidenciando una disparidad de riqueza y circunstancias en los Estados Unidos.
La amargura generada persistió durante décadas, y cuando el huracán Katrina azotó en 2005, los rumores de sabotaje del dique en Lower Ninth Ward revivieron viejas desconfianzas. Muchos miembros de la comunidad afroamericana creen que lo ocurrido en 2005 fue una repetición de lo sucedido en 1927, lo que alimenta la sospecha de que podrían volver a hacerlo en el futuro. La gran inundación del Mississippi de 1927 desencadenó cambios significativos en la gestión de inundaciones. La aprobación de la Ley de Control de Inundaciones en 1928 marcó el inicio de nuevas medidas para fortalecer el sistema de diques y reducir la vulnerabilidad ante futuras catástrofes. Desde entonces, se han implementado embalses, canales de inundación y mejoras en los diques a lo largo del río Mississippi, lo que brinda una mayor capacidad para controlar eventos similares en la actualidad. Este episodio histórico marca el cierre del debate sobre cómo afrontar la grandeza de los ríos, recordando la necesidad de respetar y adaptarse a los poderes naturales. Nos muestra que no podemos controlar por completo la naturaleza y que, en lugar de desafiarla, debemos reconocer su imponente fuerza. En el escenario impredecible del clima y los ríos, nunca podemos estar seguros de lo que la madre naturaleza nos deparará en el futuro. Desafiarla simplemente puede traernos consecuencias devastadoras. Si nuestro video te ha gustado, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima.